El guisado aún estaba tibio cuando llegué al porche de su casa, con las manos ocupadas y el corazón tratando de no ilusionarse demasiado. La lluvia ligera humedecía las esquinas del camino de entrada y la luz del porche parpadeaba como si también estuviera cansada de fingir. Sostuve el molde de vidrio contra mi cadera y toqué el timbre con el borde de mi guante. Marisol abrió la puerta. Su sonrisa era tensa. «Llegaste temprano», dijo. «Son las 5:30», respondí entrando. La casa olía a velas de canela y algo cremoso en el horno, probablemente comprado en la tienda, supuse. Dejé el guisado en la cocina y coloqué los regalos envueltos bajo el árbol. Cada etiqueta tenía el nombre de los niños escrito con tinta dorada. Había pasado las últimas 2 semanas tejiendo bufandas para acompañarlos, conjuntos a juego. Nadie me lo pidió, pero así son las abuelas. Lo hacemos de todos modos. Joaquín bajó las escaleras, ajustándose las mangas de la camisa. «Hola, mamá», dijo pasando por mi lado hacia el comedor. No me abrazó. Cuando sirvieron la cena, alcancé un plato de la pila al final de la mesa. Fue entonces cuando Marisol se interpuso entre la silla y yo. En realidad, dijo con la voz demasiado alta: «Esta comida es para la familia», parpadeé. Yo... ¿Qué cruzó los brazos? «No aportaste nada este año, Remedios, así que no, ni siquiera mereces las obras». El silencio llenó la sala. Miré a Joaquín. Él fijó la vista en la servilleta en su regazo, fingiendo no escuchar. Me quedé allí, sosteniendo nada, el calor del guisado, desvaneciéndose de mis manos, y me di cuenta de que ahora estaba fuera del círculo. De alguna manera, mientras tejía, enviaba dinero y cocinaba en silencio, habían trazado una nueva línea y yo no estaba dentro. Marisol se giró y cerró la puerta del comedor tras ella. El sonido de las risas volvió a elevarse. Mi lugar, al parecer, era la cocina, donde las luces eran tenues y nadie miraba 2 veces. Me senté y escuché la alegría apagada detrás de la puerta. El reloj de la cocina hacía un tic-tac más fuerte de lo normal, su ritmo resonando en el silencio entre los bocados que no tomaba. El guisado estaba frente a mí, intacto. Lo había preparado con cuidado: camote, carne molida sazonada y una costra de pan de elote mantequilloso, justo como Joaquín solía pedírmelo cuando era pequeño. Pensé que traería algo de calor, pero ahora incluso los bordes parecían rígidos, como si todo el platillo se hubiera retraído. Las risas se filtraban desde detrás de la puerta cerrada. Los tenedores tintineaban. Las copas chocaban. Un brindis. Alguien contó un chiste. Reconocí la voz de Joaquín en las risas. Ni una sola vez abrió esa puerta. Ni una sola vez preguntó dónde estaba. Miré mi celular. El último mensaje que le envié fue de hace una semana. Acabo de transferir C12,000. Espero que ayude con la Navidad. Avísame si necesitas más. Sin respuesta. Solo un recibo de lectura y silencio. El piso crujió. Levanté la vista y vi a Estela, mi nieta, del medio, parada al borde de la cocina con los pies descalzos y los ojos grandes. Abue susurró: «¿Por qué no estás comiendo?». Sonreí suavemente y doblé la servilleta en mi regazo. «No tengo hambre, pequeña». Ladeó la cabeza. «Pero tú hiciste eso, ¿verdad? Sí. Huele mejor que lo de mamá». Extendí la mano y le acomodé el cabello detrás de la oreja. «Regresa antes de que tu mamá note que no estás». Asintió y corrió sus pasos suaves contra el piso. La puerta del comedor se abrió por un momento y luego se cerró de nuevo. Volví a mirar el guisado. No tenía apetito para tocarlo. Ya no. Me levanté, cubrí el molde con aluminio y lo guardé en el refrigerador como una ofrenda que nadie quería. Su banquete había sido pagado en parte con el dinero que envié sin condiciones. Di sin pedir nada. Ese fue mi error. Y ahora que la casa estaba llena de una celebración a la que no me permitían unirme por fin, quedó claro: esta ya no era mi familia.
El colchón de la habitación de huéspedes se hundía en el centro y el ventilador del techo hacía un clic en un ritmo desigual. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta del comedor. La forma en que Marisol la cerró como si estuviera sellando una corriente de aire, o a mí, me quedé acostada con los brazos cruzados, mirando el techo desvaído. En algún lugar arriba, los niños reían en sueños. O tal vez lo imaginé. No importaba. No estaba segura de qué lloraba más, la humillación o el hecho de que ni siquiera me sorprendía. Mi mente divagó hacia los números como solía hacer cuando trabajaba como contadora. Filas ordenadas. Columnas que sumaban. Hace 8 años, Joaquín perdió su trabajo por segunda vez. Yo intervine. Pagué los C$70,000 que faltaban para la hipoteca para que no perdieran la casa. Luego vinieron los depósitos silenciosos, C$8,000 cada mes sin falta. Nunca volvieron a pedirlo porque lo hice automático. Marisol lo llamó su magia presupuestal. Estuvieron las fiestas de cumpleaños con casas inflables. La cirugía de emergencia cuando Estela se rompió la muñeca. La laptop para el nuevo negocio de consultoría de Joaquín que nunca despegó. Las compras de regreso a clases, los campamentos, los disfraces de Halloween que llegaron a nombre de Marisol desde Amazon, pero que yo pedí. Nunca guardé recibos. No los necesitaba. Mantuve su orgullo intacto. Ese fue el trato que hice conmigo misma. Podían vivir como si fueran autosuficientes. Yo sería la sombra, la ayuda silenciosa. Eso hacen las madres, no. Pero esa noche lo sentí, algo se deslizaba. No solo dinero, dignidad. Los números no mentían. Más de C$750,000 en 8 años. Les había comprado una vida que ya no me conectaba con ellos. Y ahora ni siquiera podía conseguir un plato de comida a cambio. La casa estaba en silencio ahora, sin risas, sin puertas crujiendo. Tomé mi celular y abrí la aplicación del banco. No presioné ningún botón, todavía no. Solo miré el saldo. Luego la lista de transferencias automáticas. Una por una, comencé a abrirlas. A la mañana siguiente, empacé mis cosas antes de que alguien despertara. Me moví en silencio, como hacen las personas cuando se han quedado más tiempo del que eran bienvenidas. No me molesté en tender la cama. En un rincón del comedor, en una mesa junto a la ventana, estaba el pastel que había horneado bizcocho de chocolate con capas de crema de vainilla y espolvoreado con azúcar glass. Algo cálido y familiar como a Joaquín le gustaba de pequeño. No lo habían tocado. Ni una sola rebanada faltaba. En cambio, vi envases plásticos vacíos de un cheesecake comprado en la basura. Miré la caja por un rato. Luego la cerré con cuidado y la llevé al coche. No merecía pudrirse en el refrigerador de alguien solo porque yo lo hice. Media hora después, estacioné en el lote trasero del albergue comunitario. Una mujer con una bufanda roja me recibió en la puerta trasera. Sus ojos estaban cansados pero amables. «Tengo algunas cosas para donar», dije. Le entregué el pastel primero, luego saqué una bolsa de regalos envueltos del maletero. Libros, guantes calientes, un juego de rompecabezas. Regalos destinados a mis nietos, ahora sin abrir bajo el árbol de alguien más. La mujer puso una mano en mi brazo. «Gracias. Esto significará mucho para las familias hoy». Asentí sin saber qué decir. Ella agregó: «¿Segura que no quieres dejar un nombre para las tarjetas?». No dije. «Solo asegúrate de que los niños las abran». Sonrió con más calidez de la que había visto en días. «Lo haremos». En el camino a casa el silencio en el coche era diferente. No pesado, solo... Claro, no lloré. Ni por el pastel, ni por los niños, ni por Joaquín. Pero seguí repitiendo la voz de Marisol, en mi mente lo clara que fue. Como nadie se inmutó. Para cuando llegué a casa, sabía exactamente qué necesitaba hacer después. Me quité el abrigo y lo colgué junto a la puerta principal.
Mi departamento olía a café recién hecho y a cera para madera familiar habitado. Seguro. No traje de vuelta el guisado ni la bandeja del pastel, solo mi bolso y un nuevo tipo de silencio. En el closet del dormitorio, detrás de una vieja máquina de coser, había un archivador angosto con candado. No lo había abierto en más de un año. La llave seguía pegada dentro de mi joyero justo donde la dejé. El cajón superior crujió tieso por el desuso. Adentro había carpetas etiquetadas con mi letra, la que mi esposo bromeaba, diciendo que parecía de banquero. Plan B, lo llamó. Un fideicomiso privado que construimos juntos cuando Joaquín aún estaba en la universidad, por si la vida se ponía dura. Después de que él falleció, lo mantuve invirtiendo en silencio, redirigiendo activos, puliendo los bordes. Ni siquiera Joaquín sabía cuán profundo era. Encontré las carpetas marcadas garantías conjuntas y transferencias recurrentes. Las revisé metódicamente, marcando nombres y números. Ahí estaban Marisol y Joaquín ligados a casi todo. Fiador de la renta, apoderado de salud, custodio del fondo educativo. Cada rol había sido asignado con amor. Ahora se sentían como deudas. Abrí mi laptop e inicié sesión en el banco. Una por una, cancelé las transferencias automáticas. 8,000 pesos al mes detenidas. Marqué la cuenta que usaban para los servicios. Luego llamé a la oficina de seguros y cambié mi contacto de emergencia a mi prima Julia en Tijuana. Finalmente, llamé a mi abogado. Necesito hacer algunas actualizaciones, dije, y quiero que todo sea rápido. No preguntó por qué. Para cuando llegué al cajón inferior, saqué el sobre etiquetado Propiedad Cabaña Escondida. Joaquín se rió cuando la compré. Hace años la llamó mi búnker del fin del mundo. No sabía que la pagué en efectivo. Extendí la escritura en el escritorio y alicé las esquinas con la palma de mi mano. Luego alcancé mi chamarra en el closet y la abotoné hasta el cuello. Al mediodía del día siguiente comenzaron a llegar los mensajes de voz. El primero fue de Joaquín. Su voz era ligera, al principio, confundida, tal vez un poco molesta. Oye, mamá, el portal de la renta dice que tu cuenta ya no está vinculada. Seguro es algo técnico. ¿Me llamas? No lo hice. 2 horas después, el tono de Marisol era cortante y agudo. Intenté comprar comida. La tarjeta fue rechazada. 2 veces. ¿Cambiaste algo? Tampoco contesté eso. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café fresco y mi vieja libreta de direcciones abierta frente a mí. Las páginas estaban gastadas, la tinta desvaída en algunos lugares, pero los nombres que necesitaba no se habían movido. Encontré a David Chávez bajo la C, con una carita sonriente desvaída a un lado. Mi esposo bromeaba diciendo que si el mundo se derrumbaba, David seguiría contestando el teléfono al primer timbrazo. Y lo hizo. Remedios, dijo alegre. No había sabido de ti en años. Estoy lista para hablar de la cabaña, dije. Hubo una pausa. Luego su tono cambió. En serio, completamente. En 1 hora me envió todo lo que necesitaba, ahora digitalmente, por supuesto. Había mantenido los registros de la propiedad limpios y discretos. El título estaba a nombre del fideicomiso, pero con unas firmas podía transferirse directamente a mí. Propiedad total, sin ruido. Firmé. Después hice una última llamada al arrendador de Joaquín y Marisol. Hola, soy Remedios Vargas. Llamo para retirarme como garante del contrato de arrendamiento de la calle Jacarandas 74. La mujer al otro lado dudó. ¿Estás segura? Sí, dije. Efectivo de inmediato. No preguntó nada más. Colgué y dejé que el silencio se asentara. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje de Joaquín fue más corto. Mamá, ¿qué está pasando? Puse el teléfono boca abajo y observé el vapor elevarse de mi taza. Siempre asumieron que estaría ahí, que mi silencio era su permiso, que mi dinero
era suyo para construir. Nunca pensaron que la línea podría callarse, o peor terminarse, y mañana lo haría. No planeaba regresar, pero recordé la colcha, la de mi madre cosida a mano doblada en un arcón de cedro al pie de la cama de huéspedes. No quería que Marisol la reclamara por despecho o ignorancia. Estacioné a una calle de distancia, más por costumbre que por necesidad. La entrada estaba llena de pedazos de papel de regalo y bastones de dulce rotos. Nadie se había molestado en barrer después de las fiestas. La llave de repuesto aún funcionaba. Entré en silencio. La casa estaba casi vacía, salvo por unas voces lejanas en el segundo piso. Me moví rápido, sin mirar alrededor. No necesitaba ver fotos, donde mi rostro había sido recortado, ni la estantería llena de regalos, que alguna vez envolví en papel dorado. Encontré el arcón, lo abrí y levanté la colcha con cuidado. Las puntadas seguían fuertes. Cuando me giré para irme, escuché la voz de Marisol. Estaba arriba en altavoz. Me quedé helada junto a la escalera, las palabras cayendo como agua fría desde arriba. «Es vieja», dijo Marisol, cortante y descuidada. La verdad pensé que ya no estaría aquí. La persona al otro lado rió. Luego preguntó algo que no pude distinguir. Marisol respondió: «Por favor». Apenas habla. La dejamos quedar por lástima. No me moví, no hablé. Me quedé ahí lo suficiente para que el silencio me envolviera como la colcha en mis brazos. Luego caminé hacia la puerta, la abrí lentamente y salí. La cerré detrás de mí sin azotar, sin mirar atrás. Algunas cosas no requieren confrontación. Algunas verdades son lo bastante ruidosas por sí solas. Manejé a casa en silencio, con la colcha doblada en el asiento a mi lado. Esa voz, sus palabras, se repetían en mi cabeza con cada giro. Pensaron que desaparecería en silencio, pero olvidaron lo que aún tenía a mi nombre. A la mañana siguiente, me senté junto a la ventana con un cuaderno abierto, viendo la lluvia ligera gotear de las ramas. No escribí nada. Solo dejé que la quietud se asentara. A las 10:06 de la mañana, Joaquín llamó de nuevo. No contesté. El mensaje de voz que dejó era frenético. «Mamá, alguien del departamento de fraudes llamó. Están investigando las transferencias de Marisol, algo sobre mal uso de una cuenta vinculada. ¿Tú reportaste esto?» No respondí. Ya había hecho todo lo que necesitaba. 3 días antes, envié un reporte al banco, adjuntando registros completos de la tarjeta compartida que les permití usar para comida, servicios, emergencias. Nunca cuestioné los cargos extras, las citas en el spa, las compras en boutiques a nombre de Marisol. Pero ahora lo hice. Y al parecer, alguien más también. Esa tarde, el banco congeló 2 cuentas para revisión. El mensaje de Joaquín llegó de nuevo más desesperado. «Piensan que te robamos. Marisol dice que nunca tomó nada que no supieras. Mamá, por favor, devuélveme la llamada». El mensaje se cortó a media frase. A las 2:30 de la tarde, mi abogado llegó a su puerta. No dijo mucho. Solo le entregó a Marisol un sobre sellado y se fue. Adentro había 3 documentos simples. Una retirada formal de los derechos de herencia para Joaquín y Marisol. Una actualización notariada de mi poder médico, eliminándolos de toda autoridad. Una carta de instrucción presentada al fideicomiso, confirmando que ya no serían notificados ni involucrados en asuntos futuros del patrimonio. Habían tratado mi generosidad como una molestia, como una cuerda atada a una puerta de granero que esperaban se pudriera y cayera sola. Ahora la cuerda se había roto. El regalo que pensaron que estaba garantizado, el que nunca agradecieron, se había ido. Y no volvería envuelto en papel dorado. No esta vez. Respiré hondo y arranqué la página en blanco de mi cuaderno. Luego escribí una nueva lista, una corta. Comenzaba con el nombre de una cabaña.
y terminaba con un nuevo comienzo. Me mudé a la cabaña 3 días después de que entregaran el sobre. Era más pequeña de lo que recordaba, pero se sentía grande en todos los sentidos que importaban. El aire olía a pino y lluvia lejana, sin cortinas azul marino, sin luces parpadeantes, sin villancicos vacíos sonando desde bocinas inteligentes. Solo quietud. Desempaqué despacio. Una taza, una tetera, una colcha doblada en la silla de lectura junto a la ventana. Mi nombre era el único en la escritura, y por primera vez en años no me sentía como invitada en la vida de alguien más. Preparé café esa primera mañana y me paré en el porche mientras el vapor se elevaba del borde de la taza. La quietud no me pedía nada, solo me permitía existir. Esa semana tomé lo que quedaba del presupuesto navideño, casi $10,000, que había reservado para regalos y detalles, y lo dividí en 3 sobres. Los dejé con el pastor en el albergue local sin nombre, sin dirección de retorno. Quiero que esto vaya a familias que necesiten un pequeño comienzo, le dije. Asintió y me agradeció como si importara. Esa noche, mientras ayudaba a empaquetar donaciones, una voluntaria trajo una pequeña tarjeta sin etiqueta. La encontré en la caja de guantes, dijo. Pensé que querrías verla. La abrí despacio. La letra era torcida a los bucles desiguales, pero la reconocí al instante. Querida abue mamá, dijo que no debíamos hablarte, pero no me gusta eso. Extraño tus hot cakes. Extraño tus abrazos suaves. Lo siento. No sabía que estabas triste. Con cariño, Estela. La leí 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. En algún lugar, una niña aún recordaba el calor de una cocina no gobernada por reglas. En algún lugar, alguien decía la verdad. Y supe que cuando llegara el golpe en la puerta, estaría lista. La lluvia se asentó profundamente, pero el frío no me alcanzó. No aquí. No más. La cabaña guardaba calor en su quietud, una especie de silencio que no me pedía explicarme, ni bajar la voz, ni fingir que no había sido lastimada. No le conté a nadie qué pasó, ni a mi prima en Tijuana, ni a los pocos vecinos que saludaban cuando pasaba en mis caminatas matutinas. Dejé que el silencio hablara por mí. Aún así, las noticias viajaron. Escuché por David que Joaquín y Marisol habían sido desalojados. La renta quedó sin pagar. Las cuentas seguían congeladas. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. Los padres de Marisol tomaron un descanso del drama. Se estaban quedando sin salvavidas. Pasé mis días caminando por la cresta detrás de la cabaña, tomando café junto a la ventana y sin responderle a nadie. La carta de Estela seguía guardada en mi abrigo. De vez en cuando la sacaba y la leía en voz alta. Era la única voz que dejaba entrar. Luego, una tarde, escuché un coche subir por el camino de grava. No tuve que mirar para saber quién era. La desesperación tiene un peso y retumba en cada paso. Abrí la puerta antes de que tocara. Marisol estaba allí, con un abrigo demasiado delgado, los ojos hundidos. Abrió la boca titubeando. Por favor. No queríamos. Levanté una mano. Se quedó helada. Mantuve la voz firme. Dijiste que no merecía ni las obras. Parpadeó con los labios entreabiertos, los ojos abiertos de par en par. Entonces dije, seguí tu consejo. Y luego, sin enojo, sin ceremonia, cerré la puerta. No con un portazo. Solo lo suficiente para que el cerrojo encajara. Adentro la tetera silbó. Serví una taza de café fresco, me senté y observé la luz moverse por los tablones del piso. La puerta no volvió a sonar, y no esperaba que lo hiciera.